Buen día, Cuatrocelo, público de Macehualquintos. Bienvenidos a esta 13ª sesión, que es la última de un total de 13 videos que consta el curso taller que hicimos, Teoría y Práctica del Cuicapeucayotl. El número 1 de ellos en realidad es un acto que hicimos frente a la pirámide, en lo que llamamos como el círculo místico, la noche del 15 de junio, en donde prendimos el fuego, subimos una veladora al Teocalli, o sea, arriba a la pirámide, y pues ahí compartimos cantos, al final entonamos el Cuicapeucayotl. De los videos 2 al 7 son pues el canto que hicimos aquí del Cuicapeucayotl, que lo cantamos aquí, lo practicamos, explicamos de qué va tratando cada una de las 9 escenas en las que nosotros dividimos al Cuicapeucayotl. Entonces eso lo hicimos el 16 de julio. Y de los videos del 8 al 13, pues son la parte teórica, lo que no pudimos transmitir el 15 de julio, y por eso lo hicimos pues estos días, ¿no? Que son las transmisiones que hemos hecho de los videos 8 al 13, que pues son pues con la intención de compartirles las fuentes historiográficas que giran alrededor del Cuicapeucayotl. Bueno, entonces esperamos de corazón que estos 13 videos en conjunto sirvan para cualquier persona que esté interesada en los antiguos cantos sagrados de los nahuas. A nosotros nos tomó años llegar a esto, ¿no? Pero bueno, se los compartimos de corazón, ojalá sirva de algo. Bueno, y hoy, que es la 13ª sesión y última, lo que vamos a hacer es responder a la pregunta: ¿cómo fue que llegamos a cantar el Cuicapeucayotl? Bueno, ya en una sesión anterior les platicamos que aquí en esta aula, en uno de los cursos de náhuatl que hemos hecho, aquí llegaron paisanos de Santana Cuapan, Junta Auxiliar de aquí del municipio de Huitziltepec, que son músicos. Y bueno, ya les he platicado un poco de esto. Este curso fue, o esto que compartimos con ellos, estos jóvenes, fue enriquecedor, en el sentido en el que la verdad es que yo terminé aprendiendo más que lo que ellos pudieron haber aprendido aquí. Entonces, de ahí, de todo lo que platicamos, compartimos, surgieron como que dos premisas que nos llevan a esto de cantar el Cuicapeucayotl. La primera es que todos los cantos tienen métrica. La segunda es que el Cuicapeucayotl es un canto. Así es como inferimos, concluimos, que el Cuicapeucayotl tiene métrica, debe tener métrica. Y entonces, a partir de esa idea, pues lo que yo hice fue dedicarme a buscar afanosamente esa métrica. Entonces, lo primero que yo hice fue descomponerlo en unidades de expresión. Hay algo que en náhuatl se llama el sencamatl, literalmente quiere decir un labio completo. Bueno, quiere decir una expresión, una unidad de expresión completa. Entonces esa puede ir desde una oración como el principio del Cuicapeucayotl, que es una sola palabra en náhuatl, cuando dice Nino Yol Nonotza, entonces eso ya es una unidad de expresión. O puede ser una pregunta como la que hace el colibrí a nuestro Cuicani, cuando dice Akintik te mogua Cuicani tsi ne. Entonces todo eso forma, la pregunta en sí, una unidad de expresión, un sencamatl. O puede ser todo un párrafo como este que les vamos a presentar hoy. Todo esto que está en verde es una sola unidad de expresión, pues sí, como una oración grande. Bueno, pues así es como lo primero que hice fue descomponerlo en esas unidades de expresión, basándome en algo que sabemos, que el náhuatl se acentúa en la penúltima sílaba, a excepción del caso del ablativo, que es cuando se acentúa en la última, como el caso cuando el colibrí dice Cuicanitzine, ahí la acentuación va en la última, pero en todos los demás casos pues va en la penúltima. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, pues es lo que yo hice. En ese trabajo pues me tomó horas, días, si no es que semanas, o a lo mejor hasta meses, ya no me acuerdo bien, porque lo que yo tuve que hacer fue escribir el Cuicapeucayotl completo, de principio a fin, no una, sino muchas veces, ¿no? Al final eran hojas y hojas y hojas,
y bueno, al final tenía yo un montonzote así de hojas, ¿no? De las tantas veces que lo fui copiando a mano para irlo conociendo. Y pues bueno, en ese trabajo, un día, cuando yo menos me lo esperaba, leyendo una parte, de repente la leí y me sonó como un canto, ya no como un poema o como una recitación, sino ya como propiamente un canto. Entonces, la primera parte del Cuicapeucayo que se dejó entrever, que se dejó revelar por sí misma ante mí, pues es la que les interpretamos en la sesión pasada, que es la que dice Kasankite Masewaltia. Bueno, esta que ya vimos fue la primerita. Y ahí pasó algo muy bonito, porque es cuando uno se da cuenta de que el Cuicapeucayo es eso, es un canto, ¿no? Cuando uno tiene, o cuando uno aprende a decir esto de no conila mi que aninompa, así como que solito, ¿no? La oración nos lleva a decirnos cómo es que se tiene que entonar. Y bueno, entonces ya al final pues logré hacer eso, ¿no? El cantar una estrofa, digamos, del Cuicapeucayo. Y bueno, pero yo seguía con mi trabajo, ¿no? De escribir, componer, descomponer, acentuar, todo eso que estuve haciendo. Y mientras hacía eso, aquí venían unas alumnas, 3, que además de ser mis alumnas, son mis sobrinas, que son la Danae, la Alexa y la Jimena. Entonces ellas venían aquí a tomar sus clases, hacíamos cuentas, pues escribían cosas, yo les corregía, así lo de siempre aquí en el aula. Y cuando ellas pues me veían, cuando llegaban y yo estaba en esto del canto, me preguntaban, ¿qué hace, tío? Yo les decía, no, pues aquí. Y como que luego me ponía yo a medio cantar. Y bueno, así es como salió la segunda parte del Cuicapeucayo, que es el Nican Mochipa. Así con ella salió cantándolo aquí entre nosotros, ¿no? Entonces pues aquí con las niñas fue como salió esa segunda parte, que es esta, la que les vamos a presentar hoy. Y bueno, poco a poco el Cuicapeucayo se fue revelando su métrica, su música, su cantidad, en el sentido de canto. Y una vez cuando yo pensé que ya estaba completo, pues lo cantamos aquí frente a la pirámide, invité a estos chavos de Santanacuapan, y pues bueno, ya lo cantamos, se grabó ahí en video. Cuando yo lo vi, pues me di cuenta de que había muchos errores. Pero bueno, entonces fue muy bueno cantarlo ya completo, porque a raíz de esos errores es que pues uno pudo refinarlo cada vez más. Y así siguió pasando la historia del Cuicapeucayo, hasta que, bueno, me di cuenta que un día me lo sabía yo de memoria, ya. Y entonces ya estando aquí en el aula, pues luego cantábamos partes y así, y pues un día la niña Zombie se le dio por aprenderse el completo. Obviamente no fue en un día, ¿no? Pero fue poco a poco y de repente ya lo canta ella, más que yo cuando estamos en público. Entonces aprender el Cuicapeucayo, pues les digo, ha sido toda una experiencia. Siento que yo en lo personal aquí he aprendido mucho con este canto, he aprendido muchas cosas. Una de ellas es que este canto está vivo en cuanto el canto en sí mismo tiene emociones, sentimientos, sensaciones, como que de duda, certeza, angustia, dicha, resignación, éxtasis. Todo eso se deja sentir cuando uno lo canta de principio a fin. Todas las emociones del cuicani, del cantor, eso se siente cuando ya uno lo canta. Y a mí me sorprende porque este Cuicapeucayo ya me lo sé yo de memoria, ya todo, pero no termina de enseñarme a mí cosas, ¿no? Entonces a veces yo voy en la bici por las calles de aquí del pueblo de Santa Clara, Huitziltepec, lo voy tarareando un tanto el Cuicapeucayo, cuando de repente digo, órale, como que entiendo así, digamos, una oración. A lo que voy es que el Cuicapeucayo lo que revela, también además de todo lo que ya dije, es que revela el aspecto estructural de la gramática náhuatl. O sea que después de un tiempo uno no ya solo entiende pues lo que quiere decir ese canto, sino que uno entiende cómo se estructura, cómo se forma la gramática del idioma náhuatl del siglo XVI. Entonces, muy rico que es este canto en ese sentido. Tiene mucho que dar todavía para las generaciones que vienen. Y bueno, no solo el Cuicapeucayo ya lo cantamos, sino que a raíz de esta forma de descomponer el canto y darle pues los golpes que van indicando la métrica, es que hemos podido cantar otros cantos, por ejemplo, algunos de esta colección que se llama Los Romances de los Señores de la Nueva España, que ya hay varios de Nezahualcóyotl que hemos sacado.
el de los himnos, los 20 himnos sacros de Sagún, que él mandó compilar para conocerlos y destruir la religión náhuatl mejor. Hay uno de Tlazolteotl y otro de la Tamalcualistli y otro de Xochiquetzal, me parece que son los que ya cantamos aquí. Y también conocer el Cuicapeucayotl, cantarlo, nos llevó a cantar pues su comparte, que es el Nican Mopohua. Entonces hoy en día podemos cantar ya al menos la primera parte del Nican Mopohua, todavía nos falta practicarlo sobre todo, pero ya el desciframiento, que es como canto, con sus golpes, su métrica, el Nican Mopohua ya lo tenemos completo, todas las historias de las apariciones guadalupanas. Entonces, bueno, el Cuicapeucayotl no nos cabe la menor duda de que es un canto sagrado. Ese es el tema del Cuicapeucayotl, es sagrado, de la antigua tradición náhuatl, y que esa tradición náhuatl, lo que nosotros vemos desde aquí, desde nuestro pueblo, pues es que no está muerta, sino que a pesar de los 500 años de cristianismo, muchos aspectos, varios aspectos diferentes en varias formas de la que nos relacionamos, vivimos aquí, pues permanecen vivos hasta el día de hoy de esa antigua tradición náhuatl. Creo que el ejemplo más claro pues es el guadalupanismo, el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Que en su concepción misma viene desde lo antiguo, la antigua religión náhuatl. Y bueno, no nos cabe duda de que el Cuicapeucayotl está escrito en el lenguaje de la flor y el canto, lo que en náhuatl se dice el Inxochitl Incuicatl, que el mismo Cuicapeucayotl, bueno, al igual que el Nican Mopohua, empieza con cantos y termina con flores. Todo el Cuicapeucayotl mismo trata sobre eso, ¿no? Sobre flor y canto. Y este difracismo náhuatl de la flor y el canto, que muchos traducen como poesía, en mi opinión se queda corto, porque el Inxochitl Incuicatl de los antiguos era arte, era poesía, sí, también era metáfora, también era símbolo, pero sobre todo es el sentido que encontraron los sabios, los Tlamatini, sobre la existencia humana aquí en la tierra, ¿no? Como que haciendo flores y cantos es como uno logra ir metiendo a este mundo un poquito de verdad y darle sentido a nuestra efímera existencia sobre la tierra. Entonces el Cuicapeucayotl pues guarda en sí mismo la cosmovisión náhuatl. Por eso digo que el estudio del Cuicapeucayotl, pues yo pienso que los estudiantes, maestros, investigadores de antropología, etnología, historia, filosofía, filología, de arte, de música, pues deberían voltear a mirar este Cuicapeucayotl, porque siempre se voltea a mirar a todo el conjunto de la cultura, el arte de Europa, como que todos hablan de la Grecia, de Roma, de Italia, el Renacimiento, pero no se voltea mucho a ver aquí a nuestra raíz. Y bueno, el Cuicapeucayotl, no solo el Cuicapeucayotl, pero sí el Cuicapeucayotl, pues está a ese nivel, ¿no? Que guarda la cosmovisión náhuatl. Entonces, pues mucho trabajo que hay, digo, para toda esta gente que se interesa por lo náhuatl. Y con el estudio que hacemos del Cuicapeucayotl, pues nos damos cuenta de que el náhuatl se vuelve una lengua sagrada. Entonces, de repente el náhuatl, que ha sido tan despreciado en esta sociedad racista que es México, que se desprecia a los pueblos indígenas, de repente el náhuatl, que pues les digo ha sido despreciado durante siglos, de repente como que se pone al mismo nivel de todas las lenguas en las que se han escrito pues textos sagrados, como el sánscrito de la India, ¿no? Con sus Vedas, sus Upanishads, o el árabe, pues el Corán está escrito en árabe, o el griego y el latín, que pues mismos partes de la Biblia están escritos en estos idiomas. Entonces de eso ya no nos cabe duda. El náhuatl es una lengua sagrada también y está al nivel de todas las demás. Entonces por eso decimos que el Cuicapeucayotl es herencia para todos los pueblos nahuas de hoy, que estamos regados por muchos estados del país. Pensamos que el Cuicapeucayotl anuncia el renacimiento de pues, la antigua tradición náhuatl, ¿no? Va a volver a vivir, va a volver a florecer, va a volver a existir. De eso ya no nos cabe duda, pues porque estamos trabajando en ello. Entonces aquí como que hay dos cosas que creo vale la pena mencionar. Es que aquí en el aula, hace tiempo, llevamos a cabo una especie de debate con algunos estudiantes que reconocían en principio que pues el náhuatl hoy tiene muchas variantes dialectales.
No es lo mismo el náhuatl de Guerrero, por ejemplo, al náhuatl de la Sierra de Santa Marta en Veracruz, o el que se habla en Morelos, o el que se habla en la costa de Michoacán, o el que se habla aquí en la Sierra Norte de Puebla o en Tlaxcala. Hoy en día el náhuatl tiene muchas variantes, y entonces estos chavos decían cuál estudiar, o sea, cuál es mejor de todas ellas que vale la pena estudiar. Bueno, otro de ellos decía, pues ninguna es mejor ni ninguna es peor, sino que todas valen lo mismo. Y como que alguien planteó que como que cuál sería como que el centro que uniría todas esas variantes dialectales del náhuatl moderno. Pues nosotros nos atrevemos a decir que es el Cuicapeucayotl. O sea, sin importar las variantes del náhuatl que hay hoy, el Cuicapeucayotl es la fuente, es el fundamento, es el origen, la matriz, y pues pensamos que todos deberíamos acudir a esa base, ¿no? Es algo que compartimos en común todos los pueblos náhuatl. Y la otra es que alguien también nos preguntaba, ¿para qué estudiar el náhuatl hoy? Entonces, bueno, hay hoy en día aquí en el pueblo, yo lo he escuchado, que la única lengua que vale la pena estudiar es el inglés. De hecho, escuché un padre de familia, que opinaba, él decía que la primaria se debería de enfocar únicamente a 2 materias, computación e inglés, porque él decía, con eso tienen asegurado el futuro nuestros hijos. Lo que en realidad quiere decir, pues sí pueden aspirar a conseguir un trabajo mal pagado, ¿no? O sea, ser explotados o súper explotados por una empresa transnacional, si bien les va. Pero bueno, así se ve esto, ¿no? Hoy en día la única lengua, en la primaria les dan clases de inglés, hoy tienen que pagar, son como particulares porque están fuera del plan de estudios, o no sé, pero la cosa es que los niños tienen que pagar, ¿no? 5 o 10 pesos, no sé, pero le pagan aparte a la maestra. Entonces, la lengua que tiene el interés para aprenderse es el inglés. Y entonces es muy válida esta pregunta que nos han hecho, ¿no? ¿Para qué aprender el náhuatl? Conocemos gente que aprende el náhuatl como hobby, así como entretenimiento, así de que, ay, ¿qué aprenderé? No, pues algo así como para que parezca yo más interesante, así como para presumir que me late la onda indígena, una cosa así. Conocemos gente así. No la juzgamos, solamente decimos que existe gente así, ¿no? Que se interesa como pues, una especie de hobby, entretenimiento. También conocemos gente que aprende el náhuatl por motivos de trabajo, o sea que a lo mejor se va a trabajar en una comunidad indígena y dice, bueno, me tengo que comunicar allá con la gente, y esa es la razón por la que lo aprende. Y hay quien lo aprende por motivos de estudio, ¿no? Que porque estudia antropología o algo, dice, no, pues la lengua que más se enseña y estudia de las lenguas indígenas que hay en México, más de 50, pues es el náhuatl. Ah, pues entonces tomo unos cursos de náhuatl, ¿no? O no sé, cada quien tendrá sus razones para estudiar la lengua náhuatl. Lo que aquí una alumna me preguntaba que para qué estudiar la lengua náhuatl, yo le decía que mi respuesta es que uno debe estudiar la lengua náhuatl para 3 cosas: para resistir, para sobrevivir y para renacer. Es el sentido que pensamos desde aquí que tiene el aprender esta lengua que no está muerta, está bien viva hasta el presente. Y bueno, como el Cuicapeucayotl lo dice, su nombre significa lo concerniente al principio del canto, la principiedad del canto, la comiencidad del canto, que algunos traducen como el origen del canto, el meollo del canto. Pues ese es su título mismo, es lo que hemos estudiado aquí en todas estas sesiones que les compartimos a través de nuestras redes sociales. Bueno, entonces ya para terminar esta 13ª sesión y con eso el curso taller que compartimos a ustedes que nos ven, vamos a interpretar, con eso terminamos esto. Bueno, pero antes de interpretar nada más explico más o menos de qué trata. Entonces hasta aquí el Cuicapeucayotl va en que el Cuicani ya dialogó con el colibrí, ya se le dijo dónde están las flores, ya se le ordenó que corte las flores, él ya las tomó en el hueco de su tilma y ya se las llevó. Le dice el Quetzalhuitzitzin, le dice, a ver si de veras se las vas a llevar a los príncipes, a los señores, para que se deleiten allá frente a Tloquenahuaque, ¿no? Entonces ya el Cuicani ya logró su objetivo. Al principio del canto él ni sabe dónde están, ¿no? Es lo que se pregunta, ¿dónde tomaré las bellas flores? Ahora ya las tiene.
en el hueco de su tilma, ya las sacó, ya las tiene. Entonces en esta parte pues ya va el Cuicapeucayo. Ahora todo es júbilo y felicidad, porque pues ya consiguió las flores. Entonces lo que está diciendo el Cuicanitlahí es: aquí siempre nosotros vendremos a cortar las preciosas, variadas, fragantes flores, y, o sea que además de eso, vendremos a tomar los variados y bellos cantos. Cuando dice aquí, pues obviamente se refiere al Xochitlalpan, porque ya lo conoció, ya estuvo ahí. Y dice: con las que nosotros daremos placer, alegría a nuestros amigos, los señores de la tierra, o sea, quienes gobiernan, los príncipes, y una bella metáfora, que son los águila o celote, que son así como los nobles, los caballeros, luego lo traducen así, ¿no? Pero es la élite, ¿no? Entonces, bueno, Cuautlilla o Celo. Ahí termina esa parte, les digo, todo este es un solo sencama, pero bueno, cuando vimos esto en nuestro curso hace un par de semanas, vimos todo esto junto. Entonces, pues viene otra partecita, otro sencama, que dice: de veras yo tomo todo, se refiere ahí donde estuvo en Xochitlalpan, yo cantor, y vuelve a reiterar que es para los príncipes, para que con esas flores, dice, ni kim ikpasochiti, que es poner flores en la cabeza de los príncipes. O sea, ya sacó ahí sus flores en su tilma, y ¿qué va a hacer con esas flores? Se las va a llevar a los príncipes y se los va a poner aquí en su cabeza, y dice que los va a ataviar, como que adornar, y además les va a llenar sus manos con ellas, con esas flores. Insan inmak, sus manos, en Kindle, los llenará. Entonces les digo, esta parte pues es pura alegría, ya se logró el Cuicani lo que quería, pero falta lo que falta, o sea, falta que quienes ven esta última sesión vayan a todas las sesiones anteriores en donde pues cantamos de principio al fin al Cuicapeucayo. ¿Qué se entiende lo que dijimos al principio? Teoría y práctica del Cuicapeucayo. Entonces, bueno, vamos a interpretar esta parte última. Bueno, no es la última del Cuicapeucayo, pero es con lo que terminamos esta sesión. Y bueno, dice... Ah, pero espérenme. Esto está aquí, ¿no? Tazones panahuiach xochi Iwantiquisquiwin Panetillantica Imelefquisque Pintos niwan Iwantipatzaka Intepilwan Poslilla Celo Niquito Niquicani mi paso chiquinte pilwan Niki mapan sanin magnikinte. Bueno, y de nuestra parte un saludo y nos vemos hasta la próxima.